Por favor, en el Nuevo Testamento encontremos la epístola de Judas y leamos los versos del 17 al 21. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hoy quiero tratar el tema cómo sobrevivir a la apostasía. Recuerde que apostasía es el abandonar la fe, y esto será evidente en los últimos días, porque la Biblia claramente enseña que los hombres abandonarán la genuina fe cristiana y serán seducidos por doctrinas de demonios. Y eso ya lo hemos estudiado en los primeros 16 versículos de esta epístola. De paso, debo reconocer que esos 16 versículos son realmente deprimentes, porque una y otra vez el apóstol advierte acerca de la apostasía que vendrá. Nos advierte acerca del abandonar la fe, y eso es, tristemente, lo que estamos observando no solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Y estamos cosechando el amargo fruto de la teología liberal y del evangelismo social. Por todas partes hay iglesias que no son más que clubes campestres con una torre o campanario. Muchos de los miembros de las iglesias no han nacido de nuevo. No hay ni arrepentimiento, ni fe, ni pasión evangelística, y por lo tanto no hay tampoco victoria ni salvación. Esta epístola de Judas fue escrita como una alarma, como un llamado a la acción a los soldados de la cruz, los defensores de la fe. Ese es el contenido de los primeros 16 versículos. Ahora quiero que note cómo comienza el verso 17. Pero, o sea, que el apóstol va a hacer una distinción. No va a seguir hablando de los apóstatas, sino de los santos, para decirles cómo sobrevivir en estos últimos días. Alguien le preguntó a un niño pequeño: ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y el niñito muy serio respondió: quiero ser una persona viva. Bueno, quiero que todos sepamos cómo sobrevivir en esta época de apostasía que ya estamos viviendo, pero no solo cómo sobrevivir, sino cómo hacerlo victoriosamente. Judas 17 y 18. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Qué es lo que Judas está diciendo? No se sientan desanimados ni deprimidos por esto. No debe causarles sorpresa. ¿Recuerdan las palabras de los apóstoles? Ellos ya les dijeron lo que iba a pasar. Y el apóstol Pablo en Hechos 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dios no está ni asombrado ni sorprendido, ni está retorciéndose las manos en el cielo por lo que sucede en la tierra. Todo lo que ha sucedido hasta ahora, todo lo que está sucediendo y todo lo que sucederá en el futuro, aunque no sea difícil el creerlo, todo marcha de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Por eso Judas nos dice que debemos recordar lo dicho y enseñado por los apóstoles, porque lo que ellos dijeron es la verdad, y no debemos olvidarlo, especialmente cuando día a día veremos más y más apostasía. Pero esto no debe ni amedrentarnos ni desanimarnos. Así que aquí tenemos, primero, una exhortación que debemos recordar. Segundo, existe un enemigo que debemos reconocer. Si usted aún no puede reconocer a un apóstata, Judas le va a refrescar la memoria porque él ha pintado un retrato de ellos. De hecho, lo ha descrito minuciosamente. Mire el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Judas dice por lo menos 3 cosas de los apóstatas. Primera, ellos son divisivos. Habiendo abandonado la fe,
y habiéndose separado de los demás, ellos literalmente son causa de división. Son un verdadero tormento para el cuerpo de Cristo. Jesús oró para que podamos ser uno. ¿Pero cómo? Por medio de la palabra, por medio de la fe, porque hay un Señor y una fe, y debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y no puede haber unidad a menos que estemos unidos por la verdad. El apóstata dice que debemos poner nuestros brazos alrededor de los hombros de todo el mundo, independientemente de la fe que profesen, y decir: ¡ah, qué estupendo! Somos una enorme y feliz familia. Pero el apóstata causa división porque aquellos que conocemos la verdad de Dios y de su palabra no podemos ir de brazo con los apóstatas. Pero cuando usted desenmascara la apostasía de los apóstatas, ellos le llamarán a usted divisionista, intolerante, racista, segregacionista y otras cosas más. Lo realmente trágico y triste es que los apóstatas con su agenda se han infiltrado en las iglesias evangélicas. Y cuando algún pastor o líder espiritualmente valiente los enfrenta, dicen: miren a este divisionista, él es el problemático, no nosotros. Escúcheme, los genuinos creyentes en el Señor Jesucristo nunca son divisionistas. Históricamente son los apóstatas los que causan división. Dos pequeños niños estaban peleando muy fuertemente en el dormitorio de ellos. La mamá vino a ver qué es lo que estaba sucediendo, los separó y preguntó a uno de ellos: Juan, ¿puedes explicarme por qué estaban peleando? Y Juanito respondió: mamá, Pedro tuvo la culpa porque me devolvió el golpe que yo le di. Y eso es exactamente la forma en que el apóstata actúa. Ellos dicen: nadie tiene que oponerse a nuestra apostasía. Deben ser amables y tolerantes con nosotros. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia? Habrá burladores, o sea, apóstatas, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Por qué lo hacen? Porque están en contra de la sana doctrina, porque voluntariamente han abandonado la verdad y la fe una vez entregada a los santos. Y Pablo dice que con estos ni siquiera se debe comer. Debemos pararnos firmes contra la apostasía, porque una de las marcas de los apóstatas es su carácter divisivo y depravado. El verso 19 los identifica claramente. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. O sea que en vez de ser motivados por el Espíritu de Dios, están motivados por lo sensual, por lo carnal. Viven por y para sus sentidos. No quieren saber nada de revelación sobrenatural y por lo tanto todo lo que hacen es el trabajo de su naturaleza carnal. Judas ya se había referido a ellos en el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Un animal vive por tres cosas. Primera, autopreservación. Segunda, autogratificación. Y tercera, autopropagación. Esto es lo característico en un animal. Ahora escúcheme cuidadosamente. De acuerdo a lo que Judas dice en el verso 10, un apóstata es como una bestia irracional corrompida. Apostasía y depravación son hermanos gemelos. Apostasía e inmoralidad están eslabonados. Un apóstata se meterá en pecados sexuales e inmoralidad mucho más rápidamente que un creyente promedio. Su vecino pudiera ser una persona incrédula, pudiera ser que no sea salvo, pero es posible que él exteriormente viva una vida moral. Pero un apóstata ha matado a su conciencia, ha cometido suicidio espiritual, y por eso Judas dice, se han corrompido como animal irracional. En el verso 7, Judas une la apostasía a la sodomía y los horribles actos de inmoralidad en Sodoma y Gomorra. En el verso 13, los compara a furiosas olas del mar, envueltos en la espuma de su propia desvergüenza. En el verso 16 dice que son
murmuradores, buscapleitos, que solo buscan satisfacer sus propios deseos carnales. Y en el verso 18 dice que los apóstatas actúan de acuerdo a sus malvados deseos. Los apóstatas han cambiado la gracia de Dios en lujuria e inmoralidad. La apostasía y la inmoralidad están casi fusionadas. Uno no puede saber dónde comienza la una y dónde termina la otra y viceversa. Así que los apóstatas son, en primer lugar, divisivos. En segundo lugar, son depravados. En tercer lugar, son vivos que están muertos. Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Judas dice que en los apóstatas no mora el Espíritu Santo de Dios. Busque Romanos 8, el verso 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un apóstata no es simplemente una persona que tiene dudas sobre la Biblia. A veces me preguntan si una persona salva puede tener dudas. Por supuesto que sí. Verá, las dudas son para su espíritu lo mismo que el dolor es para el cuerpo. Es mucho mejor no tenerlo, pero por lo menos el dolor le dice que está vivo. La duda puede ser nada más que su fe actuando. Al referirme a un apóstata, no estoy simplemente hablando de una persona que tiene dudas válidas. Hablo de una persona que nunca ha sido salva, aunque externamente haya parecido ser salva, como Judas Iscariote. Él fue un apóstata. Algunas personas piensan que Judas Iscariote, por su traición, perdió la salvación. Mi amigo, nadie puede perder lo que no tiene. Y Judas Iscariote, por sus acciones, demostró que nunca fue salvo. En algunos mensajes he hablado acerca de la seguridad eterna, y algunas personas han dicho: yo no creo en la seguridad eterna. Mire lo que pasó con Judas Iscariote. Él fue salvo, pero perdió su salvación. Permítame hacer énfasis en lo que ya dije. Judas Iscariote nunca fue salvo. Escuche las siguientes declaraciones de Jesús. No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote. Y en Juan 6:64 leemos: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Obviamente Jesús se está refiriendo a Judas Iscariote. Judas Iscariote fue pues un apóstata. Judas también fue inmoral. La Biblia dice que era un ladrón. En verdad nadie sabía, excepto Jesús, qué clase de persona era Judas Iscariote. Cuando durante la última cena dijo que uno de sus discípulos le traicionaría, todos pensaron en ellos mismos. Note que nadie dijo de inmediato: oh, ese tiene que ser Judas, sin ninguna duda. Exteriormente tenía apariencia de piedad, pero interiormente estaba lleno de corrupción. Era un apóstata. Incluso Jesús llegó a decir que le hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se manifestaría en él. Y aquí hay una exhortación para todos nosotros. Pablo nos advierte acerca de los apóstatas, y tenemos que saber reconocerlos. Son divisivos, depravados y espiritualmente muertos en sus pecados. Tratar de razonar con ellos sobre asuntos espirituales es lo mismo que pedirle a un huracán que se calme. Pero no solo debemos recordar las exhortaciones sobre este asunto, sino que hay un medio ambiente espiritual que debemos proteger. Veamos Judas, versos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí la frase clave es: conservaos en el amor de Dios. Este es el medio ambiente espiritual que debemos defender y retener, mantener el amor de Dios en nosotros y amarnos como hijos e hijas de Dios los unos a los otros. Note que aquí no está hablando del amor suyo por Dios, sino al contrario. Habla del amor de Dios hacia usted. Manténgase en el amor de Dios. Manténgase en el amor de Dios por usted.
Sabe que usted no puede hacer absolutamente nada para que Dios deje de amarle. Pero asimismo, usted no puede hacer absolutamente nada para que Dios le ame más. ¿No es eso una verdad realmente maravillosa? Mire lo que Pablo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No existe un amor tan grande como el amor de Dios hacia nosotros. Aquí nada dice de que usted merece el amor de Dios, o que si vive de cierta manera, o si hace ciertas cosas, Dios le amará mucho más. Nada de eso. De hecho, el consejo de Judas es: conservaos en el amor de Dios. Y ese es el medio ambiente espiritual que usted debe proteger y retener. Ahora, cuando usted está fuera de ese medio ambiente, eso no significa que Dios no le ama. Recuerda la parábola del hijo pródigo. Cuando el joven abandonó la casa paterna para irse a un país lejano y despilfarró su herencia y luego tuvo que trabajar en un criadero de puercos, ¿dejó su padre de amarle? De ninguna manera. Escuche, cuando nosotros nos salimos del medio ambiente espiritual del amor de Dios, no significa que Dios deje de amarnos. Y aunque el joven de la parábola ya no gozó de la protección y de la abundancia de provisiones de la casa de su padre nunca dejó de amarle. En estos últimos días, si usted quiere sobrevivir en esta época de apostasía, el lugar más seguro es el amor de Dios. Manténgase en el amor de Dios. El amor de Dios es como un rayo de luz, es como el sol, siempre brillando. ¿Brilla el amor de Dios en su vida? ¿O sigue viviendo en la oscuridad de su pecado? Hoy he escuchado la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué hará con esta verdad? ¿La rechazará o la aceptará? ¿Alguna vez ha estado viajando en un avión en un día nublado? Y el avión sigue ascendiendo en medio de un bosque de nubes, y de pronto sale de entre esas nubes, y el cielo está despejado y azul. Abajo las nubes plomizas o blancas, y arriba el brillante sol. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos vivir en la luz del sol, simbólicamente hablando. Debemos bañarnos en el amor de Dios. Debemos mantenernos en el amor de Dios, sin tratar de que Dios nos ame más, así como, sin que importe lo que hacemos o que dejemos de hacer, el sol siempre brillará para todos. Debemos mantenernos en ese medio ambiente espiritual. Debemos permanecer en el amor de Dios. Y Judas nos dice cómo hacerlo. Primero, edificándonos. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Segundo, orando. Seguimos en el verso 20. Orando en el Espíritu Santo. Mi amigo, esto no es como usted quiere orar, sino como el Espíritu Santo le guíe a orar. Tercero, esperando. Judas 21. Conservaos en el amor de Dios esperando. Ahora, todas estas palabras son parte de la misma cláusula. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cuáles son las cláusulas para conservarnos en el amor de Dios? Edificar, orar y esperar. Esa es la manera de mantenerse en el amor de Dios. Esa es la forma de vivir en la luminosidad del sol. Esa es la manera de cubrirse uno mismo con el resplandor del amor de Dios. Y esa es la forma de vivir y ser victorioso en estos días de apostasía. Ahora, cuando Judas dice en el verso 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, no está hablando de confiar más en Dios. En eso no hay término medio. O confiamos absolutamente en Dios, o no confiamos en Él para nada. Judas está hablando de nuestra fe, no de nuestra confianza en Dios. Está hablando de la palabra de Dios, la Biblia. Recuerda lo que Judas dijo en el verso 3 sobre contender ardientemente por la fe. Pues su fe, que es su santísima fe, es sobre la que debe construir. Construcción que tiene su base y fundamento en la Biblia. Sobre esa base usted construye su santísima fe.
Si usted quiere ser firme y fuerte, si quiere sobrevivir la apostasía, si usted no quiere ser deformado, ni desviado, ni descarrilado en su vida espiritual en estos días de apostasía, desánimo, desilusión y depravación, es mejor que usted esté firmemente anclado y seguro en la palabra de Dios. Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la fe, y eso es absolutamente cierto, pero ¿de qué vale defender esa verdad si nada de lo que construimos está basado en la verdad? ¿Qué bien puede hacer el decir que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y batallamos contra la apostasía y los apóstatas cuando ni siquiera leemos, estudiamos, amamos, nos apropiamos y actuamos lo que la Biblia nos enseña? ¿De qué vale todo eso? ¿De qué vale quejarnos de que a nuestros hijos no se les permite orar en las escuelas cuando ni siquiera oran en su propia casa? Algunas personas dicen, oh, es terrible la forma en que están masacrando la Biblia. Y sin embargo, en sus propias vidas niegan, masacran, deforman las bien definidas enseñanzas bíblicas. Debemos construir, edificar sobre nuestra fe bíblica. Ese es el fundamento real y seguro. Y tiene que comenzar con nosotros en forma personal. Debemos edificarnos en la fe una vez dada a los santos. El doctor Torrey fue un gran hombre de Dios y él dijo lo siguiente: usted puede hablar acerca del poder, pero si usted es negligente con la palabra de Dios, por medio de la cual Él nos imparte ese poder, usted no tendrá ese poder. 99 de cada 100 cristianos únicamente están jugando a estudiar la Biblia, y por lo tanto 99 de cada 100 creyentes son cristianos débiles, cuando podrían ser gigantes en su vida cristiana y en su servicio. Escúcheme, no es suficiente ir a la iglesia, sea de la denominación que sea. Usted no se edifica espiritualmente por el número de veces que va a la iglesia. Por ejemplo, suponga que yo soy miembro de un gimnasio. ¿Sabe lo que me gustaría hacer? Sentarme en la piscina de agua muy caliente y dejar que los remolinos masajeen mi cuerpo. Y mientras yo vaya al gimnasio solo a sentarme en la piscina de agua calientita, ningún cambio físico se verá en mí, aunque vaya todos los días al gimnasio. El problema con muchas personas es que van cada domingo a sus iglesias y se sientan para que el pastor dé masajes espirituales para sus oídos y nada más, cuando deberían estar inmersos en la palabra de Dios para ser edificados en su espíritu. Deberían ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Su desarrollo espiritual es cuestión únicamente suya. Dios ha hecho la provisión de todo lo que usted necesita para ese propósito. Dicho en otras palabras, su desarrollo espiritual, mi amigo, escúcheme, su desarrollo espiritual es su propia responsabilidad. Suponga que alguien golpea la puerta de su casa. Puede ser un testigo de Jehová o un mormón. En menos de 15 minutos ellos tendrán a un cristiano promedio contra la pared en relación al conocimiento de las Escrituras, porque ellos conocen muy bien su material proselitista, mientras que un cristiano promedio conoce solo ciertos versículos de la Biblia, pero eso no significa un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Debemos conocer profundamente la palabra de Dios. Solo así la Biblia podrá ser nuestra ayuda, nuestra espada de dos filos, cuando personas de cultos falsos se acercan a tratar de convencernos de su verdad. Por lo tanto, en primer lugar, debemos ser espiritualmente edificados. En segundo lugar, debemos orar en el Espíritu. En Judas 20 dice que debemos orar en el Espíritu. Mi amigo, la única clase de oración que llega al cielo es la oración espiritual. Y en muchos otros lugares de la palabra de Dios se nos aconseja, se nos pide, se nos ruega que aprendamos a orar en el Espíritu. ¿No se le hace a usted difícil algunas veces el orar? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nuestra naturaleza carnal no quiere, no desea orar. Y aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Esa es la razón por la cual los discípulos en el jardín de Getsemaní se durmieron.
¿Lo ve? El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Escúcheme, cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, no tendrá ningún deseo de orar. Pero cuando usted camina con el Espíritu Santo de Dios, usted tendrá deseos de orar. Busque Gálatas 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Santo Espíritu es el Espíritu de oración. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en su corazón, usted también podrá exclamar, Abba, Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo realiza algunas cosas. Primero, nos animará a orar. Segundo, iluminará nuestro camino. Nosotros no sabemos por qué orar. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Él es nuestro iluminador. Él nos dice cómo orar y nos da sabiduría para orar. Y no venir delante de Dios con nuestra lista de las cosas que queremos. El Espíritu Santo nos da la energía para orar. Pero el Espíritu Santo no solo es la energía de nuestras oraciones, sino que es la expresión de nuestras oraciones. En la parte final del verso 26 de Romanos 8 leemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces cuando no podemos expresar lo que tenemos en nuestro corazón y solamente podemos verter lágrimas. Es cuando el Santo Espíritu interpreta nuestro silencio y nuestras lágrimas e íntimamente comenzamos a orar en el Espíritu. Y cuando usted ora de esa manera, todo el infierno se alborotará alrededor suyo. Busque Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo sobrellevar todo? Orando siempre. ¿Cómo? Orando en el Espíritu y mantenerse orando siempre. En estos días de apostasía, si no tenemos una dedicación espiritual, si no oramos en el Espíritu, seremos arrebatados por la vorágine de la apostasía. Entonces, primero, necesitamos edificarnos espiritualmente. Segundo, necesitamos orar espiritualmente. Tercero, necesitamos esperar firmemente. Judas 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Note que aquí el apóstol hace referencia a la segunda venida como a la misericordia del Señor Jesucristo. Debemos estar a la expectativa, anhelando fervorosamente el regreso de Jesús a la tierra. Esa debe ser nuestra bendita esperanza. Lo paradójico es que una de las señales de ese bendecido evento será el crecimiento de la apostasía sobre la tierra. Veamos 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que por increíble que nos parezca, la proliferación de los apóstatas y la inundación de la apostasía en el mundo son una buena señal del inminente retorno del Señor Jesucristo. Así que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la persecución física, social y psicológica aumente, mientras más dura e incomprensible se ponga la situación para los creyentes en todas partes del mundo, esa será la señal de una gloriosa verdad. El regreso de Cristo está cerca. Y Él puede regresar en cualquier momento, a la hora que no pensamos, el momento que menos lo esperamos. Cuando menos estemos pensando en su segunda venida, Él retornará. Y como parte de la promesa de su regreso, no solo le verán unos pocos elegidos, sino que, como dice la Biblia, todo ojo le verá. Esto significa que los que creen en Él y los que no creen, los agnósticos y los ateos, los evolucionistas y humanistas, los rebeldes y los libertinos, los reyes y los presidentes, en fin, todos los seres humanos verán a Cristo salir de entre las nubes del cielo y descender a la tierra. Lo hizo la primera vez como un bebecito que más tarde sería crucificado. Lo hará la segunda vez como un rey para ser coronado.
La primera vez vino como Salvador. La segunda vez vendrá como juez. La primera vez vino en humildad. La segunda vez vendrá en majestad. La primera vez vino para ser el Cordero inmolado. La segunda vez vendrá como el León de Judá. Hace poco estuve leyendo sobre la vida de un equilibrista llamado Blondini. Una de sus hazañas fue el templar un cable de acero por sobre las cataratas del Niágara y caminar en él, llevando como única ayuda una larga vara para equilibrarse. De acuerdo a lo que leí, y que mucha gente no lo sabe, es que Blondini tenía una estrella de plata bastante grande, puesta al final de su meta. Cuando él comenzaba su caminata sobre el cable de acero, tenía sus ojos fijos en la estrella que estaba al final de su recorrido y nunca dejaba de mirarla. Y teniendo sus ojos fijos en esa estrella que estaba en la meta, aparentemente sin ningún problema atravesaba ese cable extendido sobre las cataratas del Niágara. Mi amigo, necesitamos tener nuestros ojos fijos en Jesús, la brillante estrella de la mañana, y recordar que Él es nuestra meta, y que mientras mantengamos nuestra mirada en Él, las tumultuosas aguas de los problemas cotidianos no podrán desviarnos de nuestro camino y de nuestra meta. Hace algunos años, 8 bomberos forestales que habían ido a apagar un incendio en un bosque quedaron atrapados en medio de las llamas. Parecía que no tenían forma de escapar. De pronto apareció en el cielo una pequeña avioneta cuyo piloto se ingenió para, desafiando el humo y las llamas, dejar caer una cajita metálica conteniendo un mensaje para los bomberos atrapados. Y el mensaje decía: «Están rodeados por las llamas. Por favor, sigan mis instrucciones si quieren salvarse. Hay un pequeño sendero hacia el norte de donde ustedes están, a unos 50 metros aproximadamente. Ese camino no está afectado por el incendio». Los hombres leyeron el mensaje, lo creyeron, lo obedecieron y se salvaron. El mensaje que los salvó les vino desde lo alto, desde una pequeña avioneta, y ellos no se pusieron a debatir la validez de las instrucciones para salvarse, sino que obedecieron el mensaje y se salvaron. Eso es precisamente la palabra de Dios. Nos dice cómo sobrevivir en estos últimos días. Nos dice cómo sobrevivir la apostasía y cómo llegar a la meta, vivos y victoriosos. Amigos, si tenemos y creemos y obedecemos la palabra de Dios, no seremos como barcos en medio de una furiosa tormenta, sin brújula y sin timón. En la vida del creyente, la Biblia es como segura brújula y timón. ¿Tiene usted esos elementos en su vida? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si aún no la tiene, le invito a hacer esa decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a orar una corta y sencilla oración para que le sirva a usted de guía. Usted use sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios. Querido Dios, te agradezco el que haya podido escuchar este mensaje de tu palabra, que realmente me ha puesto a pensar profundamente. Me reconozco pecador delante de ti y vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, sé que para perdonarme y salvarme, entregaste tu propia vida en la cruz para pagar la enorme deuda de mis pecados. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame espiritualmente. Te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor. Toma el control de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, sus pecados le han sido perdonados y hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento. Le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión espiritual. Su carta será de bendición y ánimo para nosotros y nos dará también la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.